Muy buenos días a todos los estudiantes de octavo año básico, octavo A y octavo B. Les doy la más cordial bienvenida, niños, a nuestra clase número 2, pero de la unidad 2, porque ya llevamos varias clases, ¿cierto?, con esta modalidad. Quiero felicitarlos porque he recibido reportes ya con actividades que he enviado, así que estoy muy contenta de que las estén realizando, que estén comprometidos con la asignatura. Es muy importante para mí, ¿ya? Y también para ustedes. Así que vamos a comenzar nuestra nueva clase con mucho entusiasmo, con mucho ánimo, ya para poder realizar las actividades. El tema de hoy, niños, es la sociedad colonial. Ese es nuestro tema. ¿Qué materiales vamos a utilizar en esta clase? Necesitamos un lápiz grafito, también una goma, por si nos equivocamos, ¿cierto? El cuaderno de historia y también el texto de octavo del estudiante, su texto de ustedes, ¿ya? Entonces, como les dije, el tema de hoy es la sociedad colonial. Hoy vamos a hablar, ¿cierto?, de la sociedad y para ello es importante reflexionar sobre algunas de sus características, ¿ya? ¿Somos todos iguales en nuestra sociedad? Los seres humanos somos diferentes, ¿cierto? Por lo que se vuelve imposible ser iguales. Otra importante pregunta, ¿qué elementos permiten identificar la procedencia social de cada persona? Bueno, existen varios elementos, ¿cierto? Como la ropa, las posesiones, el estilo de vida, el trabajo de cada uno, ¿ya? Todo eso permite identificar la procedencia social. Aquí tenemos una pregunta. ¿Qué marca la diferencia entre clases sociales en la actualidad? ¿Qué piensan ustedes? Podemos decir, ¿cierto?, los recursos económicos y las oportunidades. ¿Creen que siempre ha sido igual esto? ¿Habrá sido la colonia una sociedad igualitaria? No, ¿cierto? La sociedad cambia a través de los años por la cultura. La cultura española, ¿cierto? Venían de un sistema feudal, donde la diferencia entre grupos sociales era grande, difícilmente instalaría una sociedad igualitaria en América, ¿cierto? Hoy intentaremos responder, ¿cierto?, las siguientes preguntas durante el desarrollo de nuestra clase, ¿ya? ¿Cómo se estructuró la sociedad colonial chilena? ¿Bajo qué criterios se organizó y quiénes la integraban? El objetivo de hoy, estudiantes, es el siguiente. Comparar críticamente las formas de vida de los distintos miembros que formaban la sociedad colonial chilena, ¿ya? Esa es nuestra meta, comparar críticamente la forma de vida de los distintos miembros que formaban la sociedad colonial chilena. Analizaremos ciertas imágenes para conocer cómo eran las sociedades coloniales. Vamos a observar los lugares, los entornos, los trajes, vestimentas, sus rasgos físicos y las acciones que realizan, ¿ya? Vamos a la primera imagen. Aquí vemos, ¿cierto?, una pintura, ¿ya? Pongan mucha atención y observen. ¿En qué lugar se situará esta pintura? ¿En qué lugar creen ustedes? En una zapatería, ¿cierto? ¿Cómo son las vestimentas de los personajes? Vemos que llevan ciertas ropas blancas y delantal de trabajo. ¿Cómo son sus rasgos físicos? Tono de piel oscura, ¿cierto? La mayoría. Algunos con tonos más claros. ¿Y qué estarán haciendo? ¿Qué acciones están realizando? Bueno, trabajan creando zapatos, ¿cierto? Mientras hay una persona que los dirige con violencia. Mientras su mujer, ¿cierto?, se esconde tras la puerta. No sé si lo lograron distinguir ahí. Tenemos otra imagen acá. Vamos a ver en qué lugar estarán ellos. En el exterior, mercado de telas. Están en el exterior, ¿cierto? No, mercado de telas. ¿Cómo es la vestimenta? Mujeres vemos con faldas largas y el varón con traje rojo. Todos con la cabeza cubierta. Los rasgos físicos, tonos claros y pardos. Son personas altas y delgadas de cabello oscuro, ¿cierto? ¿Qué están realizando? ¿Qué acciones están haciendo? ¿Qué están haciendo ahí? A ver.
El hombre, ¿cierto? El hombre que va pasando ahí está cortejando a una mujer, mientras otras ordenan telas blancas o trabajan en labores. Y los niños tocan música, ¿ya? Eso en cuanto a esta pintura. Aquí tenemos otra pintura, ¿ya? Observen bien. ¿En qué lugar estará situada esta pintura? Al interior de un hogar adinerado. ¿Cómo es la vestimenta? Vestidos elegantes, largos, sombreros y abanicos. ¿Qué rasgos físicos podemos distinguir aquí? Tonos de piel claros, peinados recogidos. Hay solo un rostro de piel oscura al fondo, ¿ya? ¿Y qué están haciendo? Están en una reunión social, en un ambiente elegante, sentados en otra habitación, ¿cierto? Vemos que tocan el piano, ¿ya? Eso es lo que están haciendo en esta pintura. ¿Qué características o elementos parecen diferenciar a unos sectores de otros? ¿Podrían ustedes establecer una relación entre los rasgos físicos de los personajes de las imágenes y los espacios que frecuentan? ¿Creen que las imágenes representan la forma de comportarse y de actuar de los distintos sectores? ¿Qué qué diferencias observas en este ámbito? Tienen que reflexionar en torno a esas preguntas, ¿ya? Es importante que reflexionen y las comenten en familia. Antiguamente, niños, les cuento que no existían fotografías, por lo que las artistas, ¿cierto?, retrataban situaciones cotidianas representando lo que veían, ¿ya? Es así como hemos aprendido muchas características sobre la forma de vida de nuestros antepasados y de la historia. Algunos muestran más elegancia y se les trata con respeto. Otros parecieran moverse en lugares populares y con mayor desenvoltura, ¿cierto? Con trajes y entornos más sencillos, ¿ya? Ahora, ¿la sociedad colonial era estamental o de clases? Primero necesitamos, chicos, ¿cierto?, saber la diferencia. Aquí tenemos la sociedad estamental y la sociedad de clase. La sociedad estamental está formada por grupos cerrados a los que se accedía por nacimiento. Se caracteriza por la estabilidad y la inercia, pues la movilidad entre grupos era prácticamente nula, ¿ya? Y luego tenemos la sociedad de clases, que es una división jerárquica que está basada en las diferencias de ingresos, ¿ya? En las diferencias de ingresos, riqueza y acceso a los recursos materiales. Las clases no son grupos cerrados y un individuo puede cambiar de una a otra, ¿ya? ¿Cómo era la sociedad colonial? La sociedad colonial, para que ustedes sepan, era estamental, ¿ya? Vamos a ver quiénes formaban parte de esta sociedad. Primero tenemos a los españoles y criollos. Pertenecían ellos a la aristocracia y élite. Controlaban cargos administrativos, comercio, la fuerza de trabajo y gran parte de la tierra. Luego tenemos los mestizos. Era el grupo más numeroso, descendiente de españoles e indígenas, dedicados al comercio artesanal y a trabajos agrícolas como inquilinos o peones. Fueron menospreciados por españoles, criollos e indígenas por ser de mezcla. Con el tiempo se asemejaron y adquirieron la cultura española, logrando algunos beneficios. Luego tenemos a los indígenas, habitantes originarios de América, forzados a trabajar para los españoles. ¿A través de qué trabajos eran? Encomienda y mitad. Eran considerados libres, pero menores de edad. Incorporaron elementos culturales españoles como la religión católica. Luego tenemos a los, ¿cierto?, mulatos y zambos. Grupo mestizo, hijo de españoles con africanos, mulatos, y de indígenas con africanos zambos. Trabajaban, ¿cierto?, como mano de obra. No podían acceder a cargos públicos, ¿ya? No podían. Y finalmente tenemos esclavos africanos y sus
descendientes, no tenían derechos y eran obligados a trabajar en las labores más pesadas, en las minas o grandes plantaciones, ¿ya? O grandes plantaciones. En resumen, ¿cierto? La organización social primordial quedaría de esta forma. A la cabeza tenemos, ¿cierto? Españoles y criollos, luego mestizos, indígenas, mulatos y zambos, esclavos africanos y sus descendientes. Esta pirámide yo creo que ustedes ya la conocen y la han visto antes, ¿ya? En la actividad número 1, que deben registrar en su cuaderno, dice, durante la época colonial existieron profundas diferencias entre los grupos sociales, ¿ya? Que estaban determinadas principalmente por una sociedad estamental. Reflexionemos al respecto. Realiza la actividad en tu cuaderno. Y deben realizar el cuadro en el cuaderno, ordenadito, ¿cierto? Con bonita letra, como ustedes lo saben hacer. Y responder a las dos preguntas que aparecen ahí, ¿cierto? ¿Qué grupos fueron beneficiados y por qué? ¿Qué grupos fueron desprotegidos y por qué? ¿Ya? Y en la actividad número 2 dice, a partir de la información de tu texto de estudio, responde las siguientes preguntas. Para ello se van a dirigir niños a la página 80 y 81. En la pregunta número 1 dice, ¿cómo se refleja la sociedad de castas en el documento B y C? En la pregunta 1 deben leer ambos documentos y considerar, chicos, el orden jerárquico, es decir, quiénes están considerados como superiores, ¿ya? Enfóquense en eso. En la número 2, describe la pintura A. Luego responde, ¿de qué manera la pintura refleja lo señalado por Araya y Valenzuela, que son los autores? En la pregunta 2, tienen que enfocarse en lo que refleja las fuentes de la letra A, en cuanto a las diferencias que tenía el Imperio Español, ¿ya? La número 3, a partir de la fuente B, ¿de qué manera se lograba avanzar en la estratificación estamental colonial? ¿Qué similitudes y diferencias existen respecto de la actualidad? En esta pregunta tienen que leer la fuente D y reflexionar en cuanto al elemento esencial que permitía ascender socialmente. ¿Cuál es ese elemento esencial? Ya, tienen que pensar bien aquí. En la 4 tienen que elaborar un cuadro de síntesis, ¿cierto? Resumiendo, ¿cierto? Y ese cuadro, ¿cierto?, tiene que reflejar las continuidades y cambios respecto de la estratificación social colonial y la sociedad chilena actual. Y para eso tienen que recurrir a las fuentes A y D. En ese cuadro pueden incluir cosas como la vigencia que sigue teniendo el factor económico para la estratificación social y el menor uso que tiene actualmente el factor racial, ¿ya? Pero es importante que recurran a esas fuentes A y D. En cuanto a lo que aprendimos hoy, ¿cierto? Respecto a las similitudes, ¿cierto? De la sociedad colonial y la sociedad chilena, hoy podemos encontrar dos similitudes. Sociedad, ¿cierto? Con una jerarquía u orden social, la colonial y la chilena de hoy. Y también otra similitud, dificultad para relacionarnos con los que tienen otra cultura o rasgos diversos, ¿ya? En cuanto a las diferencias, tenemos dos diferencias. La sociedad colonial, ¿cierto?, tenía una sociedad con diferencias raciales marcadas. Y la sociedad chilena de hoy es una sociedad mestiza. Ante cualquier duda, consulta que tengan a través de sus profesores jefes o también al correo electrónico, que siempre se los dejo ahí, ¿ya? Y mi mensaje de hoy, yo me quedo en casa, chicos, ¿ya? Cuídense mucho y les invito a trabajar y a cuidarse. Un abrazo grande.